La oposición, y dentro de la oposición, el movimiento Madera de Guerrero especialmente, venía planteando que los proyectos de leyes orgánicas no debían ser aprobados por la Asamblea, sino había un compromiso del bloque gobiernista para ratificar ante un veto presidencial el texto aprobado, o el compromiso del presidente de la República de respetar el consenso logrado por el bloque gobiernista con la oposición. Esta actitud parecía extrema, pero los recientes vetos presidenciales dan la razón a esta postura. Asambleísta Cintia Viteri, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. A ver, con estos antecedentes, ¿cuál es el futuro de los proyectos de ley de comunicación y ley de aguas? Mire, es preferible que la Asamblea sea estéril en este momento político que vivimos, a que malpara en cuestión de leyes. Y esto es lo que ha sucedido con los 3 proyectos que la Asamblea aprobó, dizque por consenso, donde los ingenuos creyeron en que se podía no solamente confiar en la palabra del presidente, que yo no creo, porque él puede hacer con el veto lo que le da la gana, pero por lo menos confiar en la actitud de los legisladores de oposición que dieron su voto para que ese proyecto fuera como fue a manos del presidente. Pero está visto que no se les puede confiar a ambos ni un saco de alacranes. El presidente tiene a su favor 83 votos que la Asamblea no tiene para ratificarse. Lo convierte en el único legislador de la Asamblea y a la Asamblea en un puente, solo en un puente que permite que los proyectos le lleguen a sus manos. Entonces, aun cuando parezca una situación demasiado extrema, lo único que nos queda como oposición es sostener la pared que separa a la democracia de una dictadura total. ¿Y cómo la sostenemos? Evitando constituirnos en puente para que esos proyectos le lleguen al presidente. Verbo y gracia, el proyecto que usted me está diciendo, el proyecto de comunicación, que es la cereza que le falta al postre. Ahora, el asunto es de que en algún momento había un bloqueo, se vivió varios meses en esa situación, especialmente hasta fines de julio, pero luego el gobierno ha recompuesto su mayoría, volvieron los socialistas con esto del reparto de tierras, luego a los legisladores de provincias, como todos los gobiernos, pues los contenta con una obrita por aquí, con una partida por allá, con prebendas personales, a los gobiernistas los tiene aterrorizados con esto de la muerte cruzada, de que ellos no son nadie, pues sin la popularidad de Correa, que por él fue que llegaron donde están. Entonces, ante esta situación, ¿hay posibilidades de que se vuelva a obtener una mayoría de bloqueo? Que igual ocurre en todas las democracias del mundo. En Estados Unidos vemos que hay ocasiones en que pasan años para aprobar ciertas leyes y no se logran consensos. Acá lo importante es que ellos no tengan 63 votos, no tanto que nosotros los tengamos para archivar la ley, sino que ellos no tengan 63 votos para aprobar la ley de comunicación. Y yo creo que hasta el día de hoy no lo tienen. ¿Por qué? Porque esta ley también perjudica a todos esos grupos que usted acaba de señalar. El que cree que depende solamente de la figura de Correa para reelegirse, sabrá que con una ley de comunicación como la que se va a aprobar no tendrá ningún chance, ni siquiera al pataleo, como se dice. Y los partidos como los socialistas, que a veces muestran cuando tienen intereses personales o de partido algún tipo de discrepancia que luego termina ahogada por los brazos del Ejecutivo, ellos también deben de saber que con esta ley quedan anulados totalmente del mapa político. Habrá solamente una voz, que será la voz del presidente de la República. Pero con esta situación, entonces, lo lógico sería que ahora se ratifiquen en lo que aprobaron, pues. Porque si no, el futuro es triste. Mire, ahí hay una contradicción. El presidente de la República dice que en la ley de educación su veto se dio porque los asambleístas a los que llegaron con consenso no votaron en el momento del segundo debate. ¿Pero qué pasó con la ley entonces de servicio público y carrera administrativa? Votaron más de 100 legisladores. Todos los que llegaron a consenso, pero también la vetó. Así es que esos son solo pretextos para legislar unilateralmente por parte del presidente de la República, en quien sencillamente no se puede confiar jamás. Entonces, una ley de comunicación, un instrumento como este, peor ahora que está diciendo que los medios de comunicación no tienen que tener fines de lucro, y además que con esta ley de comunicación tendrá el poder sobre la prensa escrita, que hasta ahora no lo tiene, y podrá ejecutar su venganza con la prensa escrita
escrita, que no la pudo hacer sino poniéndole el 12% al papel periódico cuando se publicó los contratos de su hermano o de la familia Correa con el Estado. Ahora esta ley le va a permitir tener control también sobre la prensa escrita. Por eso es el apuro de tener una ley como esta. Primero dice que es fundamental para la Revolución Ciudadana, después dice que él ya no ha dicho eso. Y que bueno, eso lo dijo cuando no tenía los votos, pero ahora que tiene los votos... Vamos a ver, yo todavía creo, señor Pino Argote, que los votos no existen, al menos para ellos. No estoy diciendo que nosotros tengamos 63 para archivar, pero seguiremos sosteniendo esa pared que defiende la democracia de la dictadura total. Pasemos a otro punto, el asunto de la inseguridad ciudadana. El Movimiento Maderera de Guerrero ha recogido firmas para una iniciativa legislativa. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de ese proyecto? ¿Ya se recogieron las firmas? ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es de iniciativa popular, justamente para dejar de lado el sectarismo que existe en la Asamblea, de que los de Alianza País dicen no porque lo presentó Madera de Guerrero. Ahora el proyecto no es nuestro, es de la ciudadanía. Se requerían alrededor de 25.000 firmas, tenemos el doble, cerca de 50.000 firmas. Firmas ya tamizadas. Y esas serán las que vamos a presentar esta semana, durante esta semana a la Asamblea Nacional, y consta de 3 puntos fundamentales, además de otras reformas que tienen que ver con la estructura ya de la ley. Pero los 3 puntos fundamentales, el primero es evitar que personas que cometen delitos que causan grave alarma social, delitos gravísimos como sicariato, robo con muerte, violación de niños, secuestro con muerte, todas estas personas no utilicen el año sin sentencia. ¿Cómo? Creando la detención obligada, para que en el momento de ser llamados a juicio ya no se llamará su medida cautelar prisión preventiva, sino que cambia a detención obligada, y ahí tendrán obligatoriamente que presentarse a la audiencia y que escuchar su sentencia. Ahora, pero eso se refiere a un problema práctico. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo realmente de cifras, por ejemplo, sobre los que han sido liberados? Bueno, yo pedí información oficial al gobierno a través de su Defensoría Pública, y certificaron que 11.000 presos fueron puestos en libertad por acción del gobierno. 11.000 presos están... ¿Pero cómo del gobierno? ¿Del gobierno o de los jueces? Del gobierno directamente contratando abogados, para los cuales dice la misma información oficial que hasta diciembre de este año habrán pagado cerca de $4 millones de nuestros bolsillos para poder liberar a 11.000 presos que hasta el momento están en las calles gracias a la actitud de este gobierno. Entonces, o sea, a través de la Defensoría Pública. De la Defensoría Pública, a través de poner abogados para sacar a las personas que no se han presentado a audiencia y que se les vence el plazo del año sin sentencia, a través de amnistías, a través de indultos, a través de gestionar la libertad, todos contratando abogados pagados por nosotros, cerca de $4 millones, cifra oficial dada por la misma Defensoría Pública, y ellos dicen, sí señora, hemos liberado a 11.000 personas hasta el día de hoy de las cárceles del país. Y por otro lado, el presidente sale en sus cadenas mintiéndole al Ecuador, diciendo que va a poner un proyecto sumamente estricto a la Asamblea para evitar que delincuentes peligrosos salgan a la calle. Falso. Si el principal autor de que esos 11.000 personas presas estén en las calles volviendo a delinquir es el presidente de la República. ¿A través de qué? De la plata que nos cobra a nosotros, a través de los distintos impuestos, a todos los ecuatorianos. Entonces, bueno, esperemos que este proyecto en todo caso sea tramitado por la Asamblea, ya que está con el respaldo ciudadano, y vamos a ver qué ocurre, porque la inseguridad es el primer problema del país. Así es. Le agradezco. Muchísimas gracias a usted por la invitación.